Mi marido mostró quién era realmente en nuestra noche de bodas. Y esa misma madrugada, tuve que huir para salvar mi vida. Fue el comienzo de un viaje que cambió por completo quién era yo y cómo veía el amor. Antes de empezar mi historia, les pido que dejen su me gusta en este vídeo, se suscriban al canal y me cuenten en los comentarios desde qué ciudad están viendo. Esta historia es parte de mi vida, y si ayuda al menos a una mujer a reconocer las señales que yo ignoré en su día, ya habrá merecido la pena contarla. Mi nombre es Cristina, tengo 62 años, y hoy vivo en paz, pero durante mucho tiempo no supe lo que era la paz. Cuando miro a la mujer de 26 años que fui, llena de sueños, esperanza y fe en la gente, me dan ganas de abrazarla y advertirle: cuidado, no todo hombre que habla bonito es bueno. No toda sonrisa esconde amor, a veces esconde peligro. Conocí a Fabio en 1984. Yo trabajaba como recepcionista en una consulta médica en León. Él era proveedor de la clínica, vendía equipamiento hospitalario y pasaba por allí de vez en cuando. Recuerdo la primera vez que lo vi. Traje azul marino, pelo peinado hacia atrás con gomina y esa sonrisa encantadora que parecía sacada de una telenovela. Hablaba mirándome a los ojos, con calma, con esa clase de confianza que te hace sentir segura. Y yo, que nunca había tenido suerte en el amor, me sentí especial solo por ser notada. Fabio empezó a aparecer con más frecuencia. Primero, llevaba documentos para el doctor Carlos, motivo profesional. Después, empezó a traerme café. Café sencillo, de la panadería de la esquina, pero elegía la canela en su justa medida, justo como me gustaba a mí. Era atento a los detalles, sabía qué decir, qué alabar. Decía que yo era luz, que mi sonrisa le alegraba los días. Y al principio, yo me creía cada palabra. Salimos por primera vez un sábado de marzo. Lo recuerdo porque llovía, y él insistió en recogerme del trabajo con un paraguas lo suficientemente grande para los dos. Mientras caminábamos hacia el coche, nos reíamos, tratando de protegernos de la lluvia, y él me sujetaba fuerte la mano. En ese momento, sentí que podía confiar. Hacía tiempo que nadie me trataba con tanto cariño. Fabio era educado, cortés, y venía de buena familia. Al menos eso era lo que decía. Contaba que quería una vida sencilla, una casa con jardín, hijos jugando en el patio. Todo lo que yo también quería. A los pocos meses, estábamos saliendo oficialmente. Conoció a mi madre, doña Estela, y a ella le gustó enseguida. Un hombre cortés así es raro, Cristina, decía, encantada con la forma en que traía flores. Ayudaba a servir la mesa y siempre se dirigía a ella como señora. Yo veía en él al yerno perfecto que toda madre quería. El noviazgo fue intenso. Fabio era protector, atento, generoso, pero mirándolo ahora, me doy cuenta de que había señales que en su momento confundí con preocupación y que hoy reconozco como control. Quería saber dónde estaba yo todo el tiempo. Si tardaba en contestar una llamada, aparecía en mi casa bajo el pretexto de «te extrañé». Si salía con mis amigas, me mandaba notas diciendo que no podía dormir pensando en mí sola en un bar. «El mundo es peligroso, Chris», me decía. «No confío en los hombres que te miran». Al principio, lo encontré romántico. Me amaba tanto que sentía celos, pensaba yo, pero poco a poco, los celos empezaron a sofocar. Hizo comentarios sobre una falda que yo llevaba. «Está demasiado corta. Los otros pueden confundir las cosas». Luego con los pintalabios: «Ese tono es provocador, amor, no va contigo». Y cuando me quejé, se rió. «Hago esto porque te amo, quiero cuidar de ti». Y era así como me atrapaba, usando el amor como excusa para el control. Aún así, seguí con él. ¿Por qué? Porque Fabio también sabía pedir perdón como nadie. Cuando veía que me sentía herida, venía con flores, con cartas escritas a mano. Prometía cambiar, prometía confiar más. Y todas las veces le creía. Estuvimos saliendo durante 1 año y medio. La pedida de mano fue cinematográfica. Esperó el fin de semana para darme la sorpresa. Nos llevó para San Lorenzo de El Escorial, alquiló una pequeña cabaña, y allí, frente a la chimenea encendida y vino barato, se arrodilló y dijo: «Cristina, quiero hacerte feliz todos los días de tu vida. ¿Te casas conmigo?». La respuesta salió antes de que pudiera pensarlo. Sí,
Fueron los meses más intensos de mi vida. Planeamos una boda sencilla, pero llena de amor. Mis compañeros de trabajo decían que éramos la pareja perfecta. Mi madre lloraba de alegría con cada detalle que yo le contaba, y Fabio parecía aún más involucrado. Participaba en todo. Escogía flores, probaba comidas, supervisaba al fotógrafo, pero al mismo tiempo empezó a tomar decisiones por su cuenta. Canceló una de las canciones que yo había elegido. Dijo que encontraba a mi prima demasiado atrevida para ser madrina y sugirió que la quitara del altar. Cuando protesté, fue tajante. O es a mi manera o no será. La forma en que habló me heló, pero pensé que era estrés. Una boda pone a cualquiera con los nervios a flor de piel. La boda tuvo lugar en diciembre de 1985, en una pequeña iglesia en el centro de la ciudad. Fue todo lo que había soñado. Vestido blanco de encaje, flores en cada banco, la iglesia abarrotada. Recuerdo mirar hacia el altar y ver a Fabio sonriendo, esa misma sonrisa que me conquistó. Durante la ceremonia, todo parecía perfecto. Cuando dije sí, sentí sinceramente que estaba eligiendo para siempre a alguien que me amaba de verdad. La fiesta fue sencilla, en el salón de un colegio de monjas que mi madre había alquilado. Bailamos el vals, nos hicimos fotos, recibimos abrazos. Fabio parecía feliz, aunque un poco impaciente. Cuando algunas amigas vinieron a abrazarme en la pista, él apareció enseguida, con una sonrisa forzada, colocando la mano alrededor de mi cintura, apretando demasiado fuerte. En ese momento, creí que era nerviosismo, pero hoy sé que no era cariño. Era una advertencia. La noche avanzó y, alrededor de las 2 de la madrugada, ya solo quedaba la familia y los padrinos. Fabio estaba cansado. Yo también. Salimos bajo una lluvia ligera, bajo un paraguas, hacia el coche que nos llevaría al hotel donde pasaríamos la noche antes del viaje de luna de miel. Recuerdo oler la lluvia mezclada con su perfume y pensar, mi vida comienza ahora. Pero no fue vida. Fue el comienzo de una pesadilla. Tan pronto como entramos en la habitación del hotel, una habitación preciosa, decorada con pétalos rojos sobre sábanas blancas, champán y frutas en la bandeja, noté que algo había cambiado en él. Se quitó el saco. Permaneció en silencio unos minutos. Luego se giró y me miró de una manera que nunca antes me había mirado. La mirada no era de amor, era de posesión. Cerró las cortinas con brusquedad, echó el pestillo a la puerta y dijo en un tono frío, «Ahora eres mi mujer de verdad, y es bueno que lo recuerdes». Intenté reír, pensando que era una broma, pero él no se rió. Cuando fui hacia la maleta para tomar mi bata, me sujetó el brazo con fuerza. La presión dolía, lo miré asustada. «Javier, me estás haciendo daño». Él levantó las cejas, como si no lo entendiera. «¿Haciéndote daño?» Así es como funciona el matrimonio, Chris. Hasta ayer, eras mi novia. Ahora eres mi esposa. Y una esposa me obedece. Todo mi cuerpo se congeló. Su voz era firme, sin gritos, pero cargada de amenaza. Intenté alejarme, pero me sujetó de nuevo por la muñeca, apretando más. Cuando le pedí que me soltara, me miró fijo a los ojos y dijo, «Deberías saber que lo que es mío, nadie lo toca. Ni lo mira, ni lo cuestiona. Y tú eres mía». Aquella frase resonó en mi mente como una sentencia. Pasé la noche en vela, fingiendo dormir cuando él finalmente se dio la vuelta. Las lágrimas se deslizaban por la almohada mientras me preguntaba cómo había ocurrido aquello tan rápido. ¿Dónde estaba el hombre dulce, educado y atento que me pidió matrimonio de rodillas? ¿Dónde desapareció la sonrisa que me hacía sentir segura? Al día siguiente, fingimos normalidad. Desayunamos juntos en el salón del hotel. Los empleados nos trataban como recién casados apasionados. Javier sonreía, bromeaba, me sujetaba la mano, me llamaba amor, el mismo hombre de la ceremonia. Pero al menor vistazo de otra persona hacia mí, su agarre en mí, la presión del dedo aumentaba. Era como un código silencioso. Recuerda lo que te dije. Fuimos a Málaga, nuestra luna de miel, y allí, ante las playas paradisíacas que debían representar el comienzo de una nueva vida, empecé a construir el plan que salvaría la mía. Pasé días observando su comportamiento, cada palabra que decía, cada mirada, y me di cuenta del patrón.
Él alternaba entre el hombre, encantador que conocí, y aquel otro, frío, controlador, casi cruel. Bastaba algo que no le gustara, un camarero sonriente al servirnos, o una llamada a mi madre diciendo que todo iba bien. Y cambiaba completamente. Me pedía que colgara. Me ponía contra la pared con una mirada acusadora. Con el paso de los días, empezó a aislarme. Escondió las tarjetas del hotel. Decía que quería que viviéramos el momento sin interferencias externas. Dejé de tener acceso a mi propio dinero. Y cuando preguntaba por ello, venía el mismo estribillo con una tierna sonrisa. Ahora somos uno solo, amor. No existe tú o mío. Es todo nuestro. Pero su tono decía otra cosa. Decía que no había nosotros. Estaba él y yo. La quinta noche, entendí que necesitaba encontrar una salida. Me di cuenta de que si me quedaba, acabaría perdiéndome por completo. Y si no salía pronto, quizá ni siquiera tendría la oportunidad de irme. Aquella noche, esperé a que se durmiera. Esperé aquel ronquido suave, la respiración rítmica que me decía que estaba profundamente dormido. Me levanté en silencio, temblando de pies a cabeza. Me puse unos vaqueros, una camiseta sencilla y la chaqueta que estaba en la maleta. Cogí un bolso pequeño donde había escondido los documentos el primer día y, descalza, abrí la puerta de la habitación sin hacer ruido. Afuera, el pasillo estaba oscuro. Solo había una luz amarilla de emergencia en los extremos. El corazón me latía tan rápido que pensé que el sonido delataría mi huida, pero seguí caminando, despacio, intentando que el suelo no crujiera. Cuando llegué a la escalera, corría sin respirar, conteniendo las lágrimas, el miedo y la esperanza en una mezcla imposible de describir. En la recepción, el vigilante nocturno dormía apoyado en la pared. Tomé las llaves del coche de alquiler de encima del mostrador, donde lo había visto dejarlas antes de dormirse, y salí por la puerta lateral del hotel hacia la oscuridad de la carretera. No sabía exactamente a dónde ir, solo sabía que ya no podía quedarme. Esa madrugada, a mis 26 años, con el vestido de novia tirado en la maleta y el corazón hecho pedazos, finalmente me di cuenta de que el dolor de irse nunca será mayor que el peligro de quedarse. Corrí por aquella carretera desierta sin pensar en nada más que sobrevivir. El miedo me guiaba, y el sonido de la llovizna golpeando el parabrisas era el único ruido que podía oír. No sabía qué dirección tomaba. Solo sabía que cada kilómetro lejos de aquel hotel era un paso hacia la libertad. Las manos me temblaban tanto sobre el volante que tuve que detener el coche en el arcén 3 veces para respirar. Lloraba sin control, sollozando como si todo el aire del mundo se hubiera agotado. Cuando el día empezó a clarear, yo ya estaba a casi 100 kilómetros de Marbella. Paré en una gasolinera pequeña, de esas que apenas tienen movimiento. El encargado me miró con curiosidad. Debió de notar que llevaba el vestido arrugado y los ojos hinchados. Dije que necesitaba el aseo, y allí dentro, frente al espejo rajado, me encontré con una mujer que no reconocía. Pelo despeinado, maquillaje corrido, marcas rojas en la muñeca donde Javier me había sujetado. Durante unos minutos, me quedé solo mirando, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Cogí unas tijeras oxidadas que había en una esquina, usadas para cortar paquetes de tabaco, y corté parte del vestido. Lo transformé en una tela sencilla, algo que pudiera usar sin llamar la atención. Tiré el resto a la basura y me lavé la cara hasta que la piel me ardió. Cuando volví al coche, reposté. Compré una botella de agua y pan de molde. No tenía planes, solo instinto. La carretera me llamaba, y decidí seguirla hasta donde pudiera. Conduje hasta el mediodía. Cuando empecé a ver señales que indicaban Madrid, pensé en busqué refugio en casa de mi tía Lucía, hermana de mi madre, que vivía sola en un pueblo del interior desde hacía años. No teníamos mucho contacto, pero era familia. Llamé desde una cabina telefónica, con las manos temblándome tanto que apenas pude marcar. Cuando contestó, su voz tranquila fue como bálsamo para una herida abierta. Solo le conté parte de la verdad, que Fabio y yo habíamos discutido, que necesité irme, que no estaba bien. Ella no hizo preguntas, solo dijo, «Ven, hija mía, la casa es grande y la puerta estará abierta». Llegué a su casa al final de la tarde, pequeña, sencilla,
rodeada de rosales marchitos. Tía Lucía me abrió la verja con la mirada de quien sabe más de lo que dice. Me abrazó sin pedir explicaciones. Y solo susurró: «Estás a salvo aquí». Dormí 15 horas seguidas aquella noche. Durante los días siguientes, empecé a entender la gravedad de lo que había vivido. Encendía la radio y evitaba las noticias, con miedo a oír su nombre. No habría periódicos. Estaba segura de que Fabio me estaba buscando. Él sabía ser convincente, sabía manipular narrativas. Me lo imaginaba diciéndole a todo el mundo que yo era una ingrata, inestable, que abandoné nuestro matrimonio sin motivo. Y lo peor, no tenía a nadie que me contradijera. Mi madre había fallecido 2 años antes, y yo no tenía hermanos. Estaba sola. Tía Lucía respetó mi silencio durante los primeros días, pero cuando se dio cuenta de que apenas comía, vino a mi habitación con una taza de té y una pregunta sencilla. «Chris, ¿te ha hecho daño?» Me quedé inmóvil durante segundos. Luego las lágrimas llegaron silenciosamente. No necesité responder. Me cogió la mano y dijo: «Eso me temía. Tranquila, ya he vivido lo suficiente para reconocer la mirada de quien ha huido de algo peligroso. Pero estás viva, y eso es lo que importa». Durante aquel primer mes, evité salir de casa. Dormía con miedo. Me despertaba con pesadillas sobre la habitación del hotel, sus ojos, sus manos, el tono frío de su voz. Aprendí a cerrar puertas con llave, a trancar ventanas y a verificar cada ruido. Ella decía que era normal, que el cuerpo y el alma necesitaban tiempo para creer que estaban a salvo. A veces, me despertaba en medio de la noche convencida de que oía pasos afuera, y ella venía a mi cuarto, encendía la luz y decía: «No es él, es el viento». Aún tardé semanas en contarlo todo. Cuando finalmente lo logré, ella escuchó sin interrumpir. Le conté sobre el noviazgo, la forma dulce que se convirtió en control, la noche de Minnesindastetim, bodas, el miedo. Cuando terminé, respiró hondo y dijo algo que nunca olvidé: «Hombres así no se transforman de un día para otro. Siempre fueron lo que son. Solo esperan el momento en que nadie más puede impedirles mostrarlo». Era verdad. Él no cambió. Simplemente dejó caer la máscara cuando se dio cuenta de que yo no tenía a dónde ir. Y si me hubiera quedado, tal vez no estaría viva para contar esta historia. Lucía me ayudó a rehacer documentos, a comprar ropa nueva y a buscar trabajo. Fui contratada como auxiliar administrativa en una pequeña tienda de materiales de construcción. El dueño, don Raúl, era viudo y conocido por contratar mujeres en dificultades. Cuando le expliqué que había salido de un matrimonio abusivo, él solo respondió: «Aquí, todo el mundo merece un nuevo comienzo». Fue allí donde, poco a poco, recuperé la confianza en mí misma, pero el miedo no se fue del todo. Durante meses, miraba hacia atrás cada vez que oía un coche igual al suyo. Tenía miedo de abrir la correspondencia, de contestar un teléfono público. Sabía que un hombre manipulador como Fabio no se daría por vencido fácilmente. Y estaba en lo cierto. 6 meses después, una vecina de mi tía llegó a casa trayendo el periódico local. En la portada había una nota discreta: «Hombre busca esposa desaparecida tras luna de miel en Cádiz». Era él. Fabio alegaba que yo sufría de crisis emocional, que había salido de casa sin avisar y que él solo quería garantizar mi seguridad. El reportaje tenía una foto mía, una del matrimonio, sonriendo a su lado. La leyenda decía: «Cristina, desaparecida desde hace meses. Sentí náuseas». Había transformado mi huida en una historia de amor trágico. Un marido preocupado intentando salvar a su esposa inestable. Era ingenioso. Planeaba dar forma a una versión de los hechos antes de que alguien preguntara. Tía Lucía rompió el periódico y lo tiró a la basura. «No olvides lo que sabes, Chris. La verdad no cambia, porque él grite más fuerte». Con su ayuda, busqué a un abogado de la ciudad y le expliqué que quería anular el matrimonio. Él me dijo que sería difícil probar el abuso sin testigos, pero por suerte, Fabio aún no había localizado mi paradero. Me orientó a cambiar de nombre en los documentos y a modificar la dirección postal. Empecé a firmar como Cristina Ramos, el apellido de mi madre. Me corté el pelo, lo teñí de castaño oscuro y cambié mis hábitos. A todos los efectos, era otra persona. Durante un año, viví en silencio. No hablaba del pasado,
No dejaba que nadie se acercara demasiado. Aprendí a esconder las cicatrices con sonrisas educadas. Pero en las noches solitarias, miraba al techo y me preguntaba qué habría pasado si me hubiera quedado. La respuesta, siempre la misma, me atormentaba. No estaría viva. Empecé terapia por insistencia de mi tía. Iba todas las semanas al pueblo vecino, con una psicóloga llamada Marcia. Era directa y paciente al mismo tiempo. Tú no eres culpable, Cristina. Fuiste engañada. Personas así manipulan incluso a quienes tienen experiencia de vida. El error no fue amar. El error fue creer ciegamente. Pasé meses digiriendo esas palabras. Fue en la terapia donde entendí cómo me había aislado poco a poco. Cada elogio, cada aparente cuidado, era control disfrazado. Todo era color de miel al principio, dijo Marcia. Pero es veneno. Necesitan destruir la autoconfianza para dominar. Y tú escapaste a tiempo. Aún con esa claridad, el corazón tardó en aceptar que estaba libre. Todavía soñaba con Fabio llamando a la puerta. Todavía me despertaba con el olor de su perfume en la almohada. El trauma no desaparece. Solo cambia de forma. 2 años transcurrieron así, entre miedo y reconstrucción, hasta que un día, mientras volvía de la terapia, percibí algo simple. El sol tocaba mi rostro. El viento me despeinaba el cabello. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí placer en existir, no en la supervivencia. Existir. No era huida, era presencia. Lloré allí mismo, parada en la acera, y la sensación fue como quitarme un peso de décadas de encima. Poco después, empecé a reencontrarme con el mundo. Hice amistad con compañeros del trabajo. Volví a ir a la iglesia de mi tía. Retomé el gusto por cocinar. Cosas pequeñas, pero que me devolvían la humanidad. Tía Lucía decía que cada bizcocho que horneaba era símbolo de renacimiento. Y quizás lo fuera. Un día, sin embargo, el pasado llamó a la puerta. El teléfono sonó en la tienda y la voz al otro lado me hizo helar. ¿Cristina? Era Fabio. Mi nombre verdadero. El nombre que nadie usaba allí. Pregunté quién era, fingiendo no reconocerle. Él se rió de una forma que todavía me hacía estremecer. Puedes cambiar el pelo, la ciudad, el nombre, pero yo siempre sabré quién eres. Colgué antes de que terminara la frase. Raúl se dio cuenta de mi pánico y me llevó a casa. Llamamos a la policía, pero dijeron que no había una amenaza concreta. Solo ha llamado. Solo. La palabra sonó como una sentencia. Sabía que me estaba casando. Pasé semanas durmiendo mal, con miedo a salir de casa, pero nada sucedió. Ningún coche sospechoso, ninguna nueva llamada, hasta que un día supe por una antigua compañera de trabajo que se había metido en un lío serio. Fue arrestado por agresión contra otra mujer. Descubrir esto me trajo alivio mezclado con tristeza. De alguna manera, confirmé lo que siempre temí. Él nunca cambiaría. Solo encontraba un nuevo objetivo. Después de esta noticia, nunca más volví a saber de él. La vida, poco a poco, se estabilizó. Seguí trabajando hasta conseguir un puesto administrativo mejor en una escuela estatal. Ayudaba a tía Lucía en el jardín los fines de semana. Regaba rosales que ahora florecían como nunca. Su casa se convirtió en mi hogar definitivo. Años más tarde, cuando enfermó, la cuidé hasta el final. Antes de marcharse, me apretó la mano y dijo: «Tú vivirás mucho más y contarás tu historia, porque cada mujer que te escuche quizás consiga escapar antes de la luna de miel». Era una forma de darme una misión, y acepté. Hoy, tantos años después, todavía recuerdo cada detalle de aquella noche. El ruido de la llave en la cerradura, el golpe seco del cerrojo, la primera vez que percibí que estaba ante una persona peligrosa. Y también recuerdo cómo el silencio de la carretera sonó como una promesa de vida nueva, porque al final, el miedo me salvó. Me hizo correr, y correr me mantuvo viva. Los años siguientes a la detención de Fabio fueron un período de reconstrucción lenta, casi silenciosa. Yo vivía con miedo constante, aun sabiendo que él estaba tras las rejas. Tardé tiempo en creer que podría caminar por la calle sin mirar por encima del hombro, que podía dormir la noche entera sin sobresaltarme con el ruido de una puerta que se cerraba de golpe, pero el cuerpo, cuando atraviesa un trauma, tarda en entender que el peligro ha pasado. Aman. Veces todavía me despertaba de madrugada con el corazón acelerado, convencida de que él estaba allí,
al pie de la cama. Aún así, seguí adelante. La vida no se detiene, incluso cuando el corazón lo desea. Con la ayuda de la terapia y el trabajo, recuperé parte de la confianza perdida. El señor Raúl, el dueño de la tienda donde trabajaba, decía que yo tenía manos tranquilas, una forma de traer paz al ambiente, y yo sonreía, sin revelar que dentro de mí todavía existía una constante tormenta. 2 años después de su encarcelamiento, llegó la noticia de su muerte. Fabio había sufrido un ataque al corazón en prisión. Cuando recibí la carta del abogado informándome de lo sucedido, la primera sensación fue de shock. Me quedé mirando el papel como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona. Después vino algo que no supe nombrar. No era alegría, no era tristeza, era una extraña ligereza. El fin de un ciclo de miedo. Fui a la comisaría a firmar los documentos que ponían fin al proceso de anulación del matrimonio. Cuando firmé mi nombre, Cristina Ramos, me di cuenta de que aquella firma era un símbolo de renacimiento. Por primera vez, mi nombre me pertenecía solo a mí, nada de apellidos compartidos, ningún lazo con el hombre que casi destruyó mi vida. Pero empezar de nuevo sin un pasado es un desafío constante. La gente pregunta, quieren saber de dónde vengo, quieren conocer a mi familia, a mi marido, mi historia, y construir una nueva versión de mí. Exigía elegir entre mentir todo el tiempo o revelar demasiados traumas. Opté por la discreción. Decía que era viuda de un matrimonio difícil, que dejé mi ciudad natal en busca de paz. Era suficiente para acallar la curiosidad sin despertar lástima. Todavía vivía con mi tía Lucía, que se había convertido en más madre que tía. Compartíamos una rutina sencilla: café por las mañanas, telenovelas por la noche y el cuidado de las rosas. Cuando Fabián murió, ella solo dijo: «Ahora lo peor ha pasado de verdad, hija mía, pero presta atención. La libertad también asusta. Sentirás un vacío donde solía vivir el miedo. Cuídalo con paciencia». Y tenía razón. Lo sentí. Como si, al perder algo que me aterrorizaba, también perdiera la referencia de mi lucha diaria. Necesitaba aprender lo que era vivir sin una alerta constante. Fue en esa fase cuando conocí a Pablo. Trabajaba en el colegio donde conseguí un empleo como asistente administrativa. Era diferente, tranquilo, con una mirada transparente. Tenía casi 50 años, divorciado, padre de 2 adolescentes. La primera vez que hablamos, me ofreció ayuda para cargar unas cajas de libros. Su sonrisa era amable, sin segundas intenciones. Aquello me desconcertó. La amabilidad sin esperar nada a cambio era algo que no veía hacía mucho tiempo. En los meses siguientes, la amistad se forjó de forma natural. Hablábamos en los descansos. A veces tomábamos un café juntos después del horario laboral. Él hablaba sobre sus hijos, sobre cómo el matrimonio terminó sin rencor, solo por el desgaste de la vida, y yo lo escuchaba, sorprendida de cómo podía hablar de su exmujer sin veneno en el tono. Un día, al darse cuenta de que siempre evitaba los temas personales, preguntó si había alguien. Respondí con una sonrisa triste. Lo hubo, pero ahora solo tengo una cicatriz. Él respetó el silencio. Cuando me invitó a cenar, me negué. 2 veces. Y cuando acepté a la tercera, iba temblando por dentro. Vestido sencillo, el pelo recogido, el corazón acelerado. No era miedo a él, era miedo a mí. Miedo a repetir. Error, de volver a ilusionarme. Encontré el restaurante pequeño, acogedor. Luz amarillenta, olor a especias, música a bajo volumen. Y él, al otro lado de la mesa, mirándome no con posesión, sino con curiosidad respetuosa. «Pareces estar siempre lista para huir», dijo sonriendo. «Y quizás lo esté». «¿De quién?» «Del pasado. De mí misma. Bueno, no quiero que huyas. Solo quiero que comas y respires tranquila». Esa sencillez me desarmó. Pablo no intentaba conquistarme, solo escucharme. Y eso, me di cuenta, era más difícil de aceptar de lo que pensé. Estaba acostumbrada a amores que llegaban como una tormenta. Él era puerto, seguro y silencioso. En los meses siguientes, fuimos acercándonos. Volví a sentir pequeñas alegrías cotidianas, cocinar con alguien, reír de chistes tontos, caminar por la placita los domingos. Él nunca preguntó detalles de mi pasado. Y cuando decidí contárselo, años después, solo me tomó la mano y dijo:
Sobreviviste. Eso es lo que importa. Pero antes de que la paz se asentara, vino el peso de la culpa. Fabio estaba muerto, sí, pero su recuerdo todavía vivía dentro de mí, no con nostalgia, sino con miedo a repetir errores. Cualquier alteración en el tono de voz de Pablo me hacía tensar el cuerpo. Si tardaba en responder un mensaje, sentía la necesidad de justificarme incluso cuando no había hecho nada. Era como si viejas cadenas aún me tuvieran prisionera. La terapia demostró que el trauma no muere con el agresor, cambia de piel, y el nuevo desafío era no permitir que la experiencia pasada definiera el amor del futuro. 1/3 de mi tiempo era una lucha entre la confianza y la autoprotección. Pablo ayudaba sin saberlo. Su paciencia era silenciosa. Aprendía, casi sin darme cuenta, que el amor no grita para probarse, ni vigila para garantizar su presencia. El amor, verdadero, simplemente es. Surgía también la voluntad de ayudar a otras mujeres. Veía a muchas que, como yo, confundían los celos con el amor, el control con el cuidado. Empecé a asistir a un grupo de apoyo coordinado por psicólogas voluntarias en una unidad social de la ciudad. Allí, escuché historias peores que la mía y me di cuenta de cuánto destruye el silencio. Mujeres mutiladas, amenazadas, aisladas. Historias que se hacían eco de la mía, pero cada una con su propio matiz. Allí descubrí mi propósito. Empecé a trabajar como voluntaria. Ayudaba en la organización y luego comencé a dar charlas. Al principio temblando por el nerviosismo, después con una confianza creciente. Contaba parte de mi trayectoria, sin mencionar nombres, sin detalles sórdidos, pero con la verdad suficiente para que muchas reconocieran las señales. Recuerdo bien que una de ellas me esperó al final de la reunión y me dijo: «Pensé que solo me pasaba a mí. Me diste valor». Aquellas palabras valieron más que cualquier terapia. Con Paulo, la relación evolucionó de forma natural. Nos casamos de manera sencilla, por lo civil, con media docena de amigos, incluidas algunas de las mujeres del grupo que se convirtieron en familia. Y por primera vez, el sí que di no vino con miedo. Vino con la certeza de quien ha aprendido la diferencia entre amar y someterse. Pero la vida, incluso cuando parece finalmente tranquila, todavía pone a prueba las viejas heridas. Unos años después de 1900 casarme con Paulo, recibí una carta inesperada. Remitente: la hermana de Fabio. El corazón se me aceleró. Abrí con manos temblorosas. Era un mensaje de arrepentimiento y perdón. Tardé en comprender lo que sucedió. Durante años, creí en la versión que él contaba, que eras débil y desequilibrada. Solo después me di cuenta de que la debilidad era suya. Te pido perdón por haberte juzgado. Lloré al leer aquellas líneas, no porque necesitara ese perdón, sino porque era un cierre que jamás imaginé tener. Guardar rencor consume, y perdonar, me di cuenta, libera incluso cuando el otro no lo merece. Hoy miro hacia atrás comprendiendo cuánto la supervivencia cambia la forma en que vemos el mundo. Aprendí a prestar atención a las pequeñas señales. No tolero las bromas disfrazadas de celos. Cuando escucho la historia de una mujer que se calla por miedo, reconozco inmediatamente el rostro que una vez fue el mío. La diferencia es que ahora ya no huyo. Hablo, y hablar es una forma de seguir viva. Con el tiempo, empecé a recibir invitaciones para dar conferencias en otras ciudades. Nunca imaginé que una historia de dolor pudiera convertirse en una herramienta de transformación. En una de esas conferencias, vi a una joven llorando en la primera fila. Después me buscó y me contó que estaba atrapada en una relación abusiva, pero que no conseguía salir por vergüenza ante su familia. Le tomé la mano y le dije: «Vergüenza es seguir donde no estás completa. Sal de ahí mientras puedas». Algún tiempo después, recibí una nota suya diciendo que lo había logrado, que estaba rehaciendo su vida en otra ciudad. Guardé la nota en la caja de recuerdos junto a una foto antigua mía, con mi vestido de novia. 2 versiones de la misma mujer. Una atrapada, la otra libre. Hoy tengo nietas. Enseñarles a reconocer el amor sano es una misión que tomo con seriedad. Les digo que el amor no debe doler, no debe encarcelar, no debe empequeñecer. Les digo que las preguntas son una señal de sabiduría, no de falta de respeto. Y cuando me preguntan por la cicatriz en la muñeca, donde Fabio apretó la primera vez, sonrío y respondo que es una marca que prueba que sobreviví.
Las noches todavía me traen recuerdos. A veces sueño con aquella habitación de hotel, con las cortinas cerrándose, con el golpe seco de la puerta, pero me despierto. Miro a mi lado y veo a Paulo durmiendo tranquilo, y recuerdo que finalmente estoy a salvo, nunca más encerrada, nunca más callada. El pasado todavía me persigue, pero ahora me es útil, porque hay algo profundamente revelador en sobrevivir a quien intentó destruirte. El poder que antes estaba en manos del otro vuelve a las tuyas, y con él viene la responsabilidad de usarlo para crear, no para reproducir dolor. Y eso es lo que hago. Cuando vuelvo a aquel primer día, a aquella niña que subió al altar creyendo en promesas, no siento vergüenza, siento compasión. Hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Ahora, a mis 60 y tantos, miro la vida con gratitud silenciosa, porque el infierno que viví se convirtió en un punto de partida para historias de salvación, no solo la mía, sino la de tantas otras, y es por eso que lo cuento, porque si mi voz, que un día fue silenciada, hoy puede impedir que otra mujer lo sea, por lo que todo mi sufrimiento tuvo sentido. Yo sobreviví, y ahora dedico el resto de mi vida a garantizar que otras también lo hagan. El tiempo pasó, y lo que comenzó como un intento tímido de ayudar a otras mujeres se transformó en algo mucho más grande. A los 50 años, creé un proyecto llamado Renacer, dedicado a acoger a mujeres víctimas de relaciones abusivas. Empezó siendo pequeño, con reuniones quincenales en la sala de eventos de la escuela donde yo trabajaba. 5, 6 mujeres como máximo, todas con historias llenas de dolor y miedo. Yo las escuchaba, las abrazaba, les contaba mi propia trayectoria y, juntas, buscábamos maneras de empezar de nuevo. Los encuentros fueron creciendo. Algunas regresaban, otras desaparecían, pero siempre aparecían rostros nuevos. Cada historia traía el eco de la mía. La mujer que creyó en promesas bonitas, la que confundió los celos con el amor, la que aguantó por miedo a lo que dirían los demás. Ninguna historia era igual a otra, pero todas tenían el mismo hilo conductor, el silencio. Y mi trabajo era enseñar que el silencio es el peor cómplice de la violencia. Pablo me apoyaba integralmente. Mientras yo organizaba conferencias y eventos, él se encargaba de la logística, ayudaba con las impresiones, llevaba café y pastel para las reuniones. A veces, se sentaba silencioso al fondo de la sala, solo para verme hablar. Luego, decía con orgullo, «Cristina, les das valor a las personas. Tu dolor se convirtió en fuerza». Yo sonreía, pero esa frase siempre me tocaba muy hondo, porque por dentro, yo todavía luchaba con resquicios de aquel dolor. El renacer creció tanto que conseguimos una colaboración con el ayuntamiento. Empezamos a ofrecer atención psicológica gratuita, clases de capacitación profesional e incluso refugio temporal para mujeres en riesgo. Recuerdo la primera vez que una joven llegó con una maleta pequeña y ojos desesperados, huyendo de un marido violento. Apenas hablaba, solo lloraba. Pasé toda la noche despierta con ella, sosteniendo su mano, recordando a la Cristina de 26 años que también había huido en silencio, con miedo y sin rumbo. Aquella madrugada, al mirar a esa joven, tuve la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Mi dolor había encontrado un propósito, pero no crea que fue fácil. El trabajo en Renacer me trajo tanta soledad como sanación. Ver, todos los días, rostros heridos, ojos vacíos y cuerpos marcados reabría mis propias heridas. A veces, volvía a casa exhausta emocionalmente. Me daba una ducha larga y lloraba bajo la regadera. No de sufrimiento, sino de saturación. Paulo me esperaba en silencio. Sabía que algunos silencios no piden consejo, solo presencia, y eso bastaba. Él fue un pilar en todo, hasta el día en que enfermó. Fue un sobresalto, un desmayo en casa, diagnóstico rápido, aneurisma cerebral. En cuestión de horas, el hombre que me enseñó a amar sin miedo estaba entre la vida y la muerte. Pasé días en el hospital al lado de su cama, alternando entre la esperanza y la desesperación. Cuando por fin despertó de la cirugía, debilitado, pero consciente, susurró algo que llevo conmigo hasta hoy. Prométeme que, pase lo que pase, continuarás con Renacer. Lo prometí, aunque apenas podía respirar. Él se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo.
Le quedaron secuelas leves, olvidaba palabras, se cansaba con facilidad. Tuvimos que bajar el ritmo, y por primera vez, el papel se invirtió. Fui yo quien cuidó de él. Empecé a acompañarlo a fisioterapia, a controlar su alimentación, a ser una presencia constante, firme, amorosa, y me di cuenta de que el amor verdadero es esto: reciprocidad. Él me curó cuando lo necesité, y ahora era mi turno de sostener su mano. 2 años después, durante un evento de Renacer, Paulo sufrió un segundo ictus. Esta vez, no resistió. La noticia llegó como un rayo en cielo sereno. En el instante en que el médico me miró a los ojos y dijo: «Se ha ido», sentí que el mundo perdía su color. Volví a quedarme sola. Incluso rodeada de gente, el silencio volvió a tener peso. Y pensé: ¿por qué la vida insiste en arrebatarme lo que amo? Durante semanas, viví como una sombra. Iba a las reuniones del proyecto por obligación. Hablaba en modo automático, sin sentir nada. Algunas mujeres que ya me conocían se dieron cuenta y me decían: «Siempre nos dijiste que somos más fuertes de lo que pensamos. Ahora te toca a ti creerlo». Y fue una de ellas, Clara, una mujer menuda, de voz dulce, pero poseedora de un coraje enorme, quien me rescató. Un día, después de una charla, me apartó a un lado y me dijo: «Pablo se sentiría orgulloso de verte luchar. ¿Recuerdas la promesa?». Esa palabra fue suficiente. Promesa. Él me hizo prometer que continuaría, y cumplí. Reestructuré el proyecto Renacer, creé un núcleo de atención jurídica, conseguí nuevos voluntarios, busqué apoyo de empresas locales, pero la verdad es que, por dentro, todavía luchaba por encontrarle sentido a la vida sin Pablo. Volvía a casa y echaba de menos el sonido de sus pasos por el pasillo, el murmullo de la televisión, el olor a su café por la mañana. Todo recordaba el amor que existió y que se había ido. Sin embargo, entre la nostalgia y el dolor, también había gratitud. Pablo no destruyó mi vida, como Fabio intentó. Él la transformó, y aprendí que no todo amor necesita durar para ser eterno. Basta con que tenga significado. Fue en esa misma época cuando recibí una invitación para contar mi historia en una emisora de radio local. Al principio, me negué. Todavía no creía que mi voz mereciera un micrófono, pero la psicóloga del proyecto insistió diciendo: «Cristina, cada vez que cuentas tu historia, impides que otra mujer viva una pesadilla igual», y acepté. La entrevista en directo fue una experiencia liberadora. Relaté todo con calma, desde el principio. El encanto, el control, la noche de bodas, la huida, el nuevo comienzo, el amor y la pérdida. No usé nombres, pero mi voz tembló al recordar cada detalle. Cuando el programa terminó, el locutor me tomó la mano y dijo: «Hoy has salvado vidas, puede estar segura». Fue allí donde me di cuenta de que mi historia ya no era solo mía. Pertenecía a todas las que necesitaban creer que hay una salida. Tras la entrevista, Renacer explotó en reconocimiento. Las mujeres empezaron a enviar cartas, correos electrónicos, mensajes de agradecimiento. Una de ellas escribió: «Pensé que no existía un final posible para mí, hasta que te escuché. Ahora sé que existe un nuevo comienzo». Pasé noches leyendo aquellos testimonios con lágrimas rodando por mis mejillas. Cada carta era un pedazo de sanación que regresaba a mí. A medida que el proyecto se ampliaba, llegaron invitaciones para dar charlas en universidades, foros y conferencias. Me sorprendió la cantidad de hombres que también asistían. Algunos decían que querían aprender a ser diferentes, a entender los límites entre el cuidado y el control. Otros confesaban culpa por errores pasados. Y aunque desconfiada al principio, aprendí que transformar la rabia en educación era el único camino real hacia el cambio. Pero no todos reaccionaban con empatía. También recibí amenazas, notas anónimas, mensajes insinuando que yo quería figurar o que destruía familias incentivando el divorcio. El viejo machismo se resistía, y en cada una de esas ocasiones recordaba el rostro de Fabio. Él podía estar muerto, pero su mentalidad aún habitaba en muchos vivos. Entre el miedo y la valentía, continué, porque sabía que callar era justo lo que él hubiera querido. En cierta ocasión, fui invitada a hablar en una prisión femenina. Un lugar sombrío, frío, con olor a desinfectante mezclado con tristeza.
La mayoría de las reclusas eran mujeres que reaccionaron después de años de abuso. Una de ellas, llamada Rita, dijo durante el debate: «Maté porque no pude escapar». Aquello me atravesó el alma. Vi en sus ojos lo que vi en los míos tantos años atrás: desesperación y dolor, mezclados con arrepentimiento. Aquel día, me di cuenta de que mi propósito no era solo alertar sobre las señales de peligro, sino también enseñar que siempre hay una salida antes de que la tragedia ocurra. Salí de la prisión con un nudo en la garganta y una decisión firme: llevar la educación emocional a las escuelas. Si las niñas aprendieran pronto a identificar comportamientos controladores, tal vez no necesitarían reconstruir su vida más tarde. El proyecto. Entonces creó una campaña llamada Amar sin herir. Visitábamos escuelas públicas enseñando a adolescentes sobre el abuso psicológico, el respeto y la autonomía. Las chicas me escuchaban con los ojos muy abiertos. Algunos chicos se marchaban avergonzados. Sabía que estaba plantando semillas en un terreno árido, pero fértil. Hace 2 años, gané un premio al mérito social por la iniciativa. En el discurso, dije lo que siempre he creído: sobrevivir no es suerte, es valentía. Y la valentía puede ser enseñada. El miedo me salvó, pero el conocimiento salva antes de que el miedo necesite actuar. Hubo aplausos, flashes, homenajes, pero lo que nunca olvidé fue la mirada de una mujer del público, con un hematoma reciente en el rostro, que lloraba en silencio. Fue por ella y por otros miles que continué. Hoy, años después, Renacer tiene sedes en 3 ciudades. Yo ya podría descansar, pero no puedo. Cada vez que pienso en parar, recibo un mensaje de alguien pidiendo ayuda, y entiendo que mi papel aún no ha terminado. Contar mi historia no reabre heridas, cierra cicatrices antiguas e impide nuevas. En el fondo, sigo viviendo en la misma casa de tía Lucía. Sus rosales aún florecen, ahora cuidados por mí y por alumnos voluntarios. A veces, mientras riego el jardín, recuerdo sus palabras: la libertad asusta. Tenía razón. Asusta porque es dulce, y todo lo que es dulce da miedo cuando pasamos demasiado tiempo en lo amargo. Tengo 62 años y llevo arrugas que cuentan más que cualquier libro. Algunas son de dolor, otras de risa, pero todas son marcas de superviviente. Y cada vez que entro en la sede de Renacer y veo a una nueva mujer llegando, asustada y sola, le extiendo la mano y digo: ahora estás a salvo. Y si yo pude, tú también puedes, porque no hay noche de bodas terrible, ni historia de violencia, ni miedo tan grande que sea superior a las ganas de vivir. A partir de mi huida, nació un movimiento, y de mi miedo, nació una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Hoy les enseño esto a las mujeres: cuando el miedo pide auxilio, escucha. No es debilidad, es el instinto de quien aún quiere vivir, y vivir, al fin y al cabo, es lo que realmente significa sobrevivir. Hoy, a mis 65 años, cuento esta historia ya no con dolor, sino con serenidad. Durante mucho tiempo, hablar sobre lo que viví era como arrancar piel nueva. Cada detalle quemaba, cada recuerdo dolía, pero ahora es diferente. Ahora me doy cuenta de que contar no es revivir, es liberar. Liberarme a mí misma y a todas las que aún viven atrapadas en recuerdos que no saben nombrar. En las últimas décadas, el Renacer se ha convertido en parte de mi identidad. Ya no es el pequeño grupo que comenzó en la sala de eventos de la escuela. Es una organización consolidada, con alcance nacional. Contamos con abogadas voluntarias, terapeutas, trabajadoras sociales y una red de apoyo que actúa en varias ciudades. A veces, cuando entro en la sede principal y veo a docenas de mujeres conversando, dándose afecto, apoyándose, pienso en la ironía del destino. De una noche de terror nació la fuerza que sostuvo a tantas otras. Y aún así, cada vez que me preguntan de dónde viene esa fuerza, siempre dudo, porque la fuerza no es heroísmo, es necesidad. Una no elige ser fuerte, la vida elige por nosotras. Cuando entiendes que no hay nadie que venga a salvarte, aprendes a salvarte sola. Y cuando te salvas, te das cuenta del poder que eso tiene. Hace unos meses, viví una de las experiencias más importantes de mi vida.
Fui invitada a contar mi historia en un congreso de derechos humanos en Madrid. Fueron días de nerviosismo. Subir a un escenario y mirar a cientos de personas, entre jueces, periodistas, estudiantes y supervivientes, me hizo volver en el tiempo. Recordé a la joven de vestido blanco creyendo que el amor bastaba. Recordé la mirada fría, el portazo, y a mí misma, descalza en el pasillo del hotel, jurando que nunca más sería prisionera. Cuando empecé a hablar, las palabras vinieron suaves, sin lágrimas. Dije que la violencia no empieza con un puñetazo, empieza con control, que las mujeres no necesitan estar sangrando para ser heridas. Y cuando terminé el discurso, se levantó una ovación. Pero el aplauso real vino después, cuando unas jóvenes se acercaron llorando, diciendo que habían reconocido en mis palabras sus propias relaciones. Aquel día, me di cuenta de hasta qué punto mi pasado se había convertido en una herramienta de transformación. Tras el congreso, volví a mi ciudad y encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro, había una carta escrita a mano, con caligrafía sencilla. Decía: «Querida Cristina, si no hubiera sido por tu historia, habría regresado a casa aquella noche. Hoy vivo lejos, con mis hijos. Gracias a renacer. Gracias por mostrarme que una no muere por marcharse. Muere por quedarse». Leí la carta en silencio, sentada en el jardín, rodeada de rosales. Lloré en voz baja, pero de gratitud. Por primera vez, sentí que todo, absolutamente todo, desde el dolor hasta la huida, había cumplido un propósito. Aún así, no hay noche en la que no piense en la niña que fui. A veces, cuando camino por la casa de noche, sola, recuerdo el sonido de la lluvia cayendo el día que huí, la misma lluvia que antes me atemorizaba. Hoy me calma, porque aprendí que era la señal de un nuevo comienzo. Cada gota que cae me recuerda que la vida se renueva incesantemente, incluso cuando creemos que está perdida. Hay algo que aprendí con el tiempo. El perdón no es olvido, es liberación. Durante muchos años, alimenté rabia contra Javier, rabia hacia él, rabia hacia mí, rabia hacia el mundo. Creía que perdonarlo sería traicionar a todas las mujeres a las que había herido, hasta que entendí que perdonar no es absolver, es liberarse del peso. Cuando decidí finalmente dejarlo en el pasado, fue como abrir una ventana en casa que llevaba décadas cerrada. Entró la luz, y con ella, la paz. Otro aprendizaje que el tiempo me trajo fue sobre el amor. Después de que Pablo se fue, pensé que nunca volvería a amar, y de hecho, no amé a otro hombre. Pero aprendí que el amor no se resume a una relación. Está en las amistades, en las manos que se extienden, en los niños que juegan en el patio del albergue. Amo cuando veo a una mujer salir de aquí con la cabeza alta, después de meses escondiéndose. Amo cuando una voluntaria, alguien nuevo, llega y dice que encontró propósito ayudando a otras. Amo el simple acto de existir sin miedo, porque el amor, a fin de cuentas, es lo que queda después de que todo se va. Los años también me han enseñado a distinguir soledad de solitud. La soledad es el vacío que duele. La solitud es el espacio que acoge. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. El umbral de la casa se convirtió en mi refugio. Todas las mañanas me despierto temprano, preparo café fresco, riego las plantas y, cuando sale el sol, doy gracias, no por todo lo que he vivido, sino por seguir viva para transformar. Sigo yendo al centro Renacer todas las semanas. Ya no trabajo en la línea de frente. Dejé la coordinación a mujeres más jóvenes y llenas de energía, pero aún me empeño en estar presente, en mirar cada rostro nuevo que llega por primera vez. Frecuentemente veo allí la misma mirada que un día tuve, una mezcla de miedo, vergüenza y esperanza. Las abrazo, porque sé que a veces el abrazo es el primer paso hacia la sanación. Luego, nos sentamos y conversamos. Ellas preguntan: ¿cuándo dejamos de sentir miedo? Y yo respondo lo que aprendí con la vida, cuando el miedo aprende que no necesita gritar para protegerte. Escribí un libro recientemente. No lo llamo autobiografía, lo llamo testimonio. Se titula Fuga y Renacimiento. Saqué el valor de años de terapia y de la insistencia de las propias mujeres que ayudé. La gente necesita conocer tu historia, decían.
Publicar fue un proceso doloroso y hermoso a la vez. Reviví cada memoria, cada huida, cada nuevo comienzo. Y cuando el libro salió, pensé que nadie lo leería. Pero lo hicieron. En poco tiempo, empezaron a escribirme desde otros estados, desde otros países. Mujeres, hombres, jóvenes, señoras, unos agradeciendo, otros pidiendo ayuda. E incluso sin conocerlos, respondí siempre lo mismo. No estás sola. Hoy, ciertas noches, me acuesto en la cama y miro el techo, recordando el camino recorrido. Pienso en todo lo que podría haber sido diferente, si hubiera reconocido las señales, si se lo hubiera contado a alguien antes, si hubiera creído que merecía más. Pero enseguida viene el pensamiento que aprendí a nutrir. Fue así como necesité vivir para llegar hasta aquí, y duermo en paz. Hace poco, en una de esas conferencias, una adolescente de 15 años me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Me miró a los ojos y dijo: «Doña Cristina, ¿usted se arrepiente de haberse casado?». Me quedé en silencio por unos segundos, reflexionando. Luego respondí con una sinceridad que me sorprendió hasta a mí misma. Me arrepiento de lo que dejé de ver, no de lo que viví, porque fue viviendo que aprendí a mirar. Si no hubiera pasado por aquello, quizás nunca entendería lo que realmente es la libertad. La chica sonrió y me abrazó. Me di cuenta de que, de algún modo, le había dicho lo que me hubiera gustado que alguien me dijera décadas atrás. La muerte de Fabio no borró lo que sucedió, pero me enseñó algo importante. Hombres como él no nacen monstruos. Se convierten en ellos cuando el mundo les permite creer que tienen derecho sobre el cuerpo y la voluntad de los demás. Y es por eso que sigo luchando. Porque si queremos cambiar el destino de tantas mujeres, necesitamos empezar pronto, enseñando a los niños a respetar y a las niñas a reconocer sus límites. Dentro de 1900, Renacer. Hoy tenemos un programa educativo destinado a formar profesores y trabajar con niños. Muchos padres se resisten al principio. Dicen que es un asunto de adultos. Pero ¿cuántos adultos rotos conocemos precisamente por falta de esa conversación? Hoy, Renacer ya ha recibido a más de 10.000 mujeres. De ellas, la mayoría ha rehecho su vida, ha obtenido independencia, ha aprendido una profesión, ha reconstruido la confianza. Cada una de ellas lleva un pedacito de mi alma. Veces me las encuentro por la calle. Me abrazan y dicen: «No se acuerda de mí, pero me ayudó». E incluso si no me acuerdo, sé que tiene sentido, porque cada mujer salvada es una pequeña victoria contra el silencio. Con la edad, aprendí que la superación no es olvidar lo que sucedió, sino aprender a vivir a pesar de ello. Cada vez que cuento mi historia, alguien me pregunta si logré ser plenamente feliz después. Mi respuesta es siempre la misma: sí, pero de una manera diferente. La felicidad ahora es calma, es una silla de madera en la terraza, es el olor a café que se está preparando, es el sonido de los niños jugando afuera. La felicidad es la ligereza de no deber explicaciones a nadie y no tener que justificar la propia libertad. Pienso mucho en la Cristina de antes de la boda. Joven, romántica, soñadora. Me gustaría decirle que el amor verdadero no aprisiona, que las promesas grandiosas a veces esconden peligros silenciosos. También le diría que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y, principalmente, que la vida no termina cuando huyes, sino que empieza. Hoy grabo vídeos compartiendo pequeñas reflexiones en el canal del proyecto. La gente me escribe, pidiendo consejos, preguntando cómo fortalecer el coraje. Y siempre digo, el coraje viene en silencio. Un día, te despiertas y te das cuenta de que el miedo ha dejado de paralizarte. Y es en ese instante cuando la libertad comienza. Nada de esto es un milagro. Es trabajo interno, es tiempo, es persistencia. Tengo arrugas nuevas y recuerdos antiguos. Tengo el cuerpo marcado por la vida, pero el alma libre. Cuando me miro en el espejo, todavía veo fragmentos de aquella novia confundida, pero ahora ella me sonríe de vuelta. Ya no hay rabia, ni vergüenza, solo orgullo. Algunas tardes, camino hasta el mar y me acuerdo de Cádiz, el mismo escenario de la noche que lo cambió todo. Vuelvo allí una vez al año, no como huida, sino como celebración. Respiro hondo, dejo que el viento me dé en la cara y pienso en todo lo que he caminado desde aquella madrugada.
Y me digo a mí misma, en silencio, la niña que huyó sobrevivió, y la mujer que se quedó aprendió a vivir. De allí nació una promesa diferente, ya no de amar a alguien para siempre, sino de no dejar de amarme nunca más a mí misma. Por eso, si hay algo que quiero dejar al contar todo esto, es este mensaje. Nunca ignores la molestia silenciosa de tu corazón. Es tu primera petición de ayuda. Escúchalo antes de que sea tarde. El momento de huir no es cuando la violencia empieza, sino cuando el respeto termina. Javier me quitó mucho, pero también me dio, sin querer, un propósito que llevaré hasta el último día de mi vida. Transformé el dolor en una semilla, y cada vez que una mujer encuentra valor, es como si parte de mi alma floreciera de nuevo. Al fin y al cabo, la mujer que fui murió esa noche de bodas. Pero fue también en esa noche que la verdadera Cristina nació.